El calor me ahogaba. El humo entraba en mis pulmones como cuchillas invisibles que cortaban cada aliento. Estaba atada a un poste de madera áspera, las cuerdas me rasgaban las muñecas hasta hacerlas sangrar, y la multitud gritaba sin piedad. A mi alrededor como una bestia hambrienta sedienta de sangre. Hereje. Hechicera. Que arda en el infierno. Las voces se mezclaban en un rugido ensordecedor que resonaba en las piedras de la plaza. Rostros distorsionados por el odio me miraban a través de las llamas que comenzaban a lamer mis pies. Descalzos. El olor era insoportable, madera quemada, tela chamuscada, y aquel olor dulce y nauseabundo que yo sabía que era de carne humana deshaciéndose. Cerré los ojos, tratando de concentrarme en algo más que el dolor que subía por mis piernas. Quería gritar que no era santa, que no era guerrera, ni bruja. Quería decir la verdad que ardía más que las llamas, vengo del futuro. No, pertenezco a este tiempo. Pero mi voz murió junto con el humo espeso que invadía mi garganta. Nunca me creerían. Para ellos, yo era solo Juana de Arco, la hereje que se atrevió a desafiar el orden divino. Uno de los sacerdotes se acercó, sus ojos brillando con una satisfacción cruel. Dios no te salvará ahora, Juana, y gritó, escupiendo las palabras como veneno. Tus voces serán del demonio. Y en ese instante, entre el fuego que consumía mi piel y la desesperación que consumía mi alma, una certeza me atravesó como una lanza. Yo no estaba solo presenciando la historia. Yo no era una simple espectadora perdida en el tiempo. Yo era la historia. Yo era Juana de Arco. Las llamas me envolvieron por completo, y en el dolor extremo de la muerte, sentí que algo imposible sucedía. Y entonces desperté, en mi cuarto gris de siempre, pero ahora sabiendo que eso ya había sucedido antes. El despertador sonó a las 6:30, como todos los días de los últimos 5 años. El mismo pitido insistente que me arrancaba de sueños que empezaba a recordar con una claridad aterradora, sueños de fuego, voces celestiales y el peso de una armadura que nunca debería haber conocido. Café frío, tostadas quemadas. El noticiero de la mañana hablaba de guerras en países lejanos, pero ahora cada noticia de conflicto me hacía revivir destellos de campos de batalla cubiertos de sangre y barro. En el autobús lleno, apretada, entre cuerpos sudorosos y rostros vacíos, miré mi reflejo en la ventana empañada. Una mujer de unos 30 años me miraba de vuelta, pero había algo diferente en los ojos castaños. Una profundidad que no existía ayer, como si llevaran recuerdos de siglos. Próxima parada, centro, anunció la voz robótica del autobús, pero yo oía ecos de una voz diferente, Montjoie. Saint-Denis. En la oficina, las 8 horas se arrastraban como siglos, pero ahora entendía lo que eran siglos de verdad. Hojas de cálculo interminables, reuniones sobre proyectos sin importancia. Todo parecía absurdamente trivial comparado con las decisiones que recordaba haber tomado, decisiones que salvaron ciudades enteras. No era solo aburrimiento. Era la sensación aterradora de estar viviendo la misma vida en bucle, como si cada despertar fuera solo otra vuelta en un ciclo infinito. Como si cada muerte en las llamas me trajera de vuelta a esta misma habitación, a esta misma vida vacía, esperando que yo finalmente entendiera algo crucial. Por la noche, sola en mi apartamento, calentando una comida congelada en el microondas, las voces comenzaron de nuevo. Susurros en francés antiguo que ahora comprendía perfectamente, es necesario recomenzar. ¿El ciclo no ha terminado? ¿Encuentra el camino? Era en estas horas que los fragmentos de recuerdos imposibles me atormentaban. Destellos de fuego bailando detrás de mis párpados, pero no solo como víctima, sino como alguien que había pasado por eso muchas veces antes. Dios, le susurré al techo descascarado de mi cuarto, ¿por qué me obligas a vivir esto? ¿Repetidamente? ¿Qué necesito entender? Aún no sabía que la respuesta estaba en las propias llamas que me atormentaban. En la oscuridad del cuarto, una voz distante susurró mi nombre, pero era un nombre que yo aún no había descubierto que era mío desde siempre. 3 de la mañana. Otra noche en vela, pero esta vez las voces eran diferentes. No eran susurros, eran instrucciones claras, urgentes, como si alguien del pasado estuviera desesperadamente tratando de enseñarme algo antes de que fuera demasiado tarde. Debes comprender. La voz resonaba en mi mente con una familiaridad perturbadora. El tiempo es un círculo, no una línea. No aguantaba más estar acostada. Me puse el primer abrigo que encontré y salí a las calles vacías de la ciudad, siguiendo un impulso que venía de una memoria que no debería existir. Mis pies me guiaban con certeza absoluta, como si ya hubiera hecho este camino 1000 veces antes. La iglesia antigua apareció frente a mí exactamente donde yo sabía que estaría. La puerta de madera pesada estaba entreabierta, siempre estaba, en todas las veces anteriores. Entré, y el olor a velas e incienso me golpeó como una ola de nostalgia por una vida que aún estaba viviendo. Pero esta vez fue diferente. En el altar, iluminada solo por las velas temblorosas, estaba ella. La verdadera Juana de Arco,
pero no como la joven guerrera de mis sueños. Era más vieja, translúcida, como si estuviera hecha de luz plateada y recuerdos antiguos. Me miró con ojos que eran al mismo tiempo infinitamente tristes e infinitamente sabios. «Estás empezando a entender», dijo ella, su voz resonando como si viniera de dentro de una catedral vacía. «¿Quién soy yo?», pregunté, mi voz temblando. «Tú eres yo soy tú. Somos la misma alma, prisionera del mismo ciclo». Ella se acercó, y cuando su mano fantasmal tocó mi frente, lo vi todo. No como visión o sueño, sino como un recuerdo, yo muriendo en las llamas. El dolor extremo creando una fisura en el tiempo. Mi alma siendo arrojada a través de los siglos, renaciendo en el futuro, viviendo una vida vacía hasta que las memorias despertaran. Entonces, impulsada por la nostalgia y el peso del destino incompleto, siendo arrastrada de vuelta al pasado. Para vivir y morir, de nuevo. Un bucle temporal creado por la propia intensidad de mi muerte. Cada ciclo me traía más conciencia, pero también más desesperación. ¿Cuántas veces?, susurré. Lo suficiente para que finalmente entiendas. Entender que el ciclo solo se puede romper cuando aceptes tu verdadero destino. Ella comenzó a desvanecerse como humo dispersándose en el viento. «Espera», grité. «¿Cuál es mi verdadero destino? ¿Morir quemada para siempre?». Pero ella ya estaba desapareciendo, y sus últimas palabras flotaron en el aire como una profecía. «Tu destino no es morir en las llamas, es dominarlas». Cuando abrí los ojos, ya no estaba en la iglesia del siglo XXI, pero tampoco estaba en el siglo XV. Era un tiempo entre tiempos, donde pasado y futuro se encontraban. Cuando la visión se disipó, yo estaba de pie en una planicie que no pertenecía a ninguna época. El cielo arriba era un torbellino de colores imposibles, azul moderno mezclado con dorado medieval, nubes que parecían formarse y deshacerse en patrones que seguían lógicas de sueños. A mi izquierda, veía la silueta de mi ciudad natal del siglo XXI, edificios de vidrio y concreto que se alzaban como dedos metálicos tocando las nubes. A mi derecha, campos verdes salpicados de castillos de piedra y banderas ondeando al viento. Dos mundos. Dos tiempos. Una sola alma dividida entre ellos. Fue entonces que entendí por qué el ciclo seguía repitiéndose. No era castigo, era una oportunidad. Cada vuelta del bucle me daba más conocimiento, más comprensión sobre quién realmente era. La mujer perdida del siglo XXI no era una vida aleatoria. Era preparación. Cada momento de aburrimiento, cada día vacío, cada noche de insomnio. Cuestionando mi propósito, todo eso me estaba forjando para algo más grande. De la misma manera, la muerte en las llamas no era un fin. Era una transformación. Era el precio que mi alma pagaba para romper las barreras del tiempo y volver con más sabiduría en cada ciclo. ¿Cuántas veces he vivido esto?, pregunté al vacío entre mundos. La respuesta vino no en palabras, sino en imágenes, decenas de vidas en el futuro, decenas de muertes en el pasado. En cada ciclo, me acercaba más a la verdad. En cada muerte, ganaba más fuerza. En cada renacimiento, comprendía mejor mi misión. Porque mi misión nunca fue solo liberar a Francia del siglo XV. Era aprender a ser una llama que no se apaga, ni con la muerte, ni con el tiempo, ni con el olvido. Caminé hacia el punto donde los dos mundos se encontraban, donde el asfalto moderno se fundía con la tierra medieval. A cada paso, sentía las dos realidades luchando dentro de mí, pero por primera vez no luché contra ellas. Las acepté, porque finalmente entendí, no necesitaba elegir entre ser la mujer común del presente o la guerrera santa del pasado. Yo era ambas. Siempre fui ambas. El bucle temporal no era una prisión, era un regalo. Una oportunidad de vivir plenamente las dos facetas de mi alma eterna. En el punto exacto donde el presente y el pasado se tocaban, vi una puerta hecha de luz dorada. Y supe que esta vez, finalmente, yo tenía la opción de romper el ciclo o completarlo conscientemente. La puerta de luz pulsaba como un corazón dorado, y a través de ella podía ver fragmentos de los dos destinos que me esperaban. Si la cruzaba a la izquierda, volvería a mi vida en el siglo XXI, pero ahora con plena conciencia de quién era. Podría usar todo el conocimiento acumulado a través de los ciclos para marcar la diferencia en el mundo moderno, luchar por la justicia social, inspirar a otros, ser la guerrera que el presente necesitaba. Si la cruzaba a la derecha, volvería al siglo XV una última vez, pero ahora sabiendo exactamente cómo romper el ciclo. Conocía cada trampa del juicio, cada traición que me llevaría a la hoguera, cada momento crucial que podría alterar para crear un destino diferente. Pero había una tercera opción, y esa era la más aterradora de todas. Podía simplemente quedarme allí, en ese espacio entre mundos, y dejar que el bucle continuara para siempre. Vivir infinitamente entre dos realidades, experimentando la muerte y el renacimiento eternamente, acumulando sabiduría y poder en cada ciclo hasta convertirme en algo más que humano.
¿Qué eliges? Una voz familiar resonó detrás de mí. Me di la vuelta y vi todas las versiones de mí misma que habían vivido este ciclo antes. Decenas de ellas, cada una ligeramente diferente, cada una llevando las lecciones de su propia vuelta del bucle. La Juana del primer ciclo, joven y confusa. La del 10º, ya empezando a entender. La del 20º, furiosa con su prisión temporal. La del 30º, resignada pero sabia. En todos los ciclos anteriores, dijo la versión más antigua de mí, que irradiaba una luz dorada y antigua, siempre elegiste volver e intentar cambiar el pasado o huir al futuro. Nunca elegiste aceptar. ¿Aceptar qué? Pregunté. Que tú eres el bucle. La respuesta vino de todas las versiones al mismo tiempo, sus voces creando una armonía sobrenatural. No estás atrapada en el tiempo, tú eres el puente entre los tiempos. Tu función no es vivir en una época u otra. Es llevar la llama eterna que conecta todas las épocas. Miré de nuevo la puerta de luz, y ahora veía la verdad. No había 3 opciones. Había solo una: aceptar que yo era el propio mecanismo que mantenía la llama de la justicia encendida a través de los siglos. Cada muerte en las llamas do pasado no me enviaba al futuro, me transformaba en una fuerza temporal que podía manifestarse en cualquier época que necesitara una guerrera. Cada vida en el futuro no era un exilio, era un entrenamiento para la próxima manifestación en el pasado. Entonces, si acepto esto, comencé. Dejas de luchar contra el ciclo y te conviertes en el ciclo, completó mi versión más sabia. Consciente, poderosa, eterna. Libre para aparecer en cualquier tiempo que necesite un cambio, muerte y renacimiento. Respiré hondo, sintiendo el peso de todas las eras sobre mis hombros. Era eso. Era para eso que todas las vueltas del bucle me preparaban. Caminé hacia el centro de la luz dorada y me entregué completamente a la transformación. En el momento en que acepté mi destino como puente temporal, sentí mi conciencia fragmentarse y multiplicarse, y supe que a partir de ahora, yo existiría en todos los tiempos simultáneamente. Lo que sucedió a continuación desafía cualquier descripción lineal, porque la linealidad es una ilusión para quien existe fuera del tiempo. Mi conciencia se fragmentó como un prisma dividiendo la luz, pero cada fragmento mantenía la esencia completa. Yo era simultáneamente la mujer del siglo XXI que despertaba en su cuarto gris, pero ahora con un propósito absoluto ardiendo en sus ojos. Se levantaba de la cama no como una empleada resignada, sino como una guerrera temporal disfrazada de persona común. La Juana de Arco del siglo XV que cabalgaba por los campos de Francia, pero ahora con conocimiento de estrategias militares de todas las épocas futuras. Cada batalla se convertía en una sinfonía perfecta de tácticas antiguas e innovaciones temporales. Y decenas de otras manifestaciones esparcidas por la historia, una enfermera en la Primera Guerra Mundial que sabía exactamente cómo salvar vidas, una sufragista que entendía qué discurso cambiaría corazones, una resistente en la Segunda Guerra con conocimiento perfecto sobre cómo derrotar tiranías. Todas eran yo, todas siempre fueron yo. En el siglo XXI, mi vida cambió de la noche a la mañana. En el trabajo, cuando el jefe intentó humillarme en una reunión, me levanté con una autoridad que hizo que toda la sala se callara. Esta decisión es injusta, dije, mi voz llevando ecos de comandos dados en campos de batalla, y ustedes lo saben. Pueden despedirme, pero no me silenciarán. Pero no me despidieron. Al contrario, ahora había algo en mi presencia que inspiraba tanto respeto como fascinación. Era como si la gente pudiera sentir, incluso sin entender, que estaban ante alguien que trascendía el tiempo común. Comencé a involucrarme en causas sociales, organizando manifestaciones con la precisión de campañas militares medievales. Cada injusticia que combatía en el presente me fortalecía en el pasado. Cada victoria en el pasado me daba más poder en el presente. Porque ahora entendía la verdad sobre el bucle, no era una prisión. Era una multiplicación. Cada ciclo no me hacía revivir la misma vida, me permitía vivir más vidas, influir en más épocas, ser una fuerza de cambio que se esparcía a través de todo el tejido de la historia. En el siglo XV, las batallas se volvieron legendarias. Los soldados ingleses huían solo de oír mi nombre siendo gritado en los campos de guerra. No porque fuera más fuerte físicamente, sino porque luchaba con conocimiento de 1000 estrategias de 1000 épocas diferentes. ¿Cómo sabes esas tácticas?, preguntaba la Higher después de otra victoria imposible. Dios me enseña a través de sueños, respondía yo, lo cual era técnicamente verdad. Mis sueños eran recuerdos de vidas futuras. Pero lo más increíble era ver cómo las dos realidades comenzaron a influenciarse mutuamente. En el siglo XXI, cuando organizaba una protesta por los derechos laborales, usaba las mismas técnicas de inspiración que había desarrollado para motivar a los soldados medievales. En el siglo XV, cuando planeaba el asedio de una ciudad, aplicaba principios de logística que había aprendido en el mundo corporativo moderno. Las dos Juanas ya no estaban separadas.
Eran facetas de la misma fuerza temporal en la que me había convertido. Y entonces vino la comprensión final: el bucle nunca fue sobre salvar a Francia del siglo XV o encontrar un propósito en el siglo XXI. Era sobre transformarme en una fuerza que trasciende épocas, una llama eterna que aparece siempre que la humanidad necesita a alguien dispuesto a luchar contra la injusticia, independientemente del precio personal. Cuando finalmente entendí mi verdadera naturaleza, sentí algo que nunca había experimentado antes: el poder de elegir conscientemente cuándo y dónde manifestarme. Me había convertido en dueña del propio bucle. El juicio del siglo XV llegó de nuevo, pero esta vez lo enfrenté con conocimiento completo de lo que estaba por venir. Sentada en esa tosca silla de madera, en el centro del círculo de hombres que me veían como una amenaza, no sentí miedo. Sentí compasión, porque ahora veía más allá de sus palabras de odio. Veía los miedos que los motivaban, las inseguridades que los hacían necesitar destruir lo que no comprendían. Juana de Arco, la voz del obispo Cauchon resonó por la sala. ¿Estás acusada de herejía, idolatría, invocación de demonios? Lo dejé terminar toda la lista de acusaciones que yo ya conocía de memoria. Después me levanté lentamente, y la autoridad que irradiaba hizo que incluso los guardas retrocedieran un paso. Mis señores, comencé, mi voz resonando con poder temporal, ustedes me acusan de escuchar voces que no comprenden. Pero las voces que escucho son las de todas las épocas, pasado, presente y futuro, que me muestran que la justicia no tiene fecha de caducidad. El murmullo de incomodidad recorrió la sala. Pueden quemarme 1000 veces, continué, mirando directamente a los ojos de cada acusador, y volveré 1000 veces. Porque no soy solo una persona, soy una fuerza. Y las fuerzas no mueren, se transforman. Fue entonces que hice algo que nunca había hecho en todos los ciclos anteriores: revelé la verdad completa. Yo sé lo que cada uno de ustedes hará en los próximos años, dije, mi voz llevando el peso del conocimiento profético. Obispo Cauchon, usted morirá en 1442, atormentado por pesadillas sobre esta ejecución. Inquisidor de Estivet, usted será encontrado muerto en un foso en 1438, después de años siendo consumido por la culpa. Los rostros a mi alrededor palidecieron. ¿Cómo podría saber detalles tan específicos de muertes que aún no habían sucedido? Y usted, mi verdugo, miré al hombre que ya empuñaba la antorcha, morirá confesando que vio mi alma subir a los cielos como una paloma de fuego. El hombre dejó caer la antorcha, sus manos temblando descontroladamente. «Es una bruja», gritó alguien de la multitud. Solo una bruja sabría el futuro. Pero otros comenzaron a susurrar cosas diferentes. ¿Y si es realmente santa? ¿Y si Dios está hablando a través de ella? ¿Y si estamos cometiendo un error terrible? Por un momento, sentí que podría cambiarlo todo. Que esta vez el juicio podría tener un final diferente. Que yo podría romper el ciclo simplemente revelando mi verdadera naturaleza. Pero entonces comprendí algo aún más profundo: el ciclo no existía para ser roto con astucia o revelaciones dramáticas. Existía para ser trascendido a través de la aceptación completa. Me senté de nuevo en la silla y sonreí a mis acusadores. Con serenidad genuina. Hagan lo que deban hacer, dije simplemente. Y yo haré lo que siempre he hecho: transformar muerte en vida, fin en principio, llamas en luz. El juicio continuó como estaba escrito en la historia. La condena llegó como yo sabía que vendría. Y cuando me llevaron a la plaza pública por la última, o primera, vez, no sentí miedo ni ira. Sentí gratitud, porque finalmente entendí que el bucle temporal no era mi prisión, era mi ascensión. Cada muerte me hacía más poderosa. Cada renacimiento me daba más conciencia. Cada ciclo me acercaba a la trascendencia completa. Cuando las llamas tocaron mis pies por última vez, en lugar de dolor, sentí una explosión de luz dorada. Y supe que esta vez, la muerte sería solo el comienzo de la verdadera vida. Las llamas subieron por mis pies, pero esta vez eran diferentes. En lugar de dolor, trajeron una sensación de retorno al hogar. En lugar de destrucción, trajeron transformación consciente. Cerré los ojos y me entregué completamente al fuego, pero no como víctima, como alguien que finalmente comprendía que las llamas eran parte de mí desde siempre. El dolor físico se disolvió en una comprensión trascendente. Yo no estaba muriendo, estaba naciendo. Las llamas no me estaban consumiendo, me estaban purificando, me estaban transformando de alma temporal en fuerza eterna. Lo vi todo entonces, no como visión, sino como un recuerdo total. Yo había creado el bucle temporal en el momento de mi primera muerte como Juana de Arco. La intensidad de mi negativa a aceptar la injusticia, combinada con mi fe inquebrantable, había literalmente agrietado el tiempo. Mi alma, negándose a someterse a la muerte, creó un túnel a través de los siglos. Pero no fue un accidente, fue una elección divina, o tal vez mi propia divinidad despertando. Cada ciclo me daba más poder, más conocimiento, más capacidad de influir no solo en una época,
sino en todas las épocas. Me estaba convirtiendo en una fuerza histórica viva, una llama que aparecía siempre que la humanidad necesitaba a alguien dispuesto a luchar contra la injusticia. Las llamas alcanzaron mi corazón, y en lugar de dejar de latir, explotó en una luz dorada que se extendió por toda la plaza. La multitud retrocedió, aterrorizada y fascinada, viendo algo que sus mentes medievales no podían procesar. Yo estaba ardiendo, pero no estaba siendo destruida. Me estaba transformando en fuego vivo, en llama consciente, en fuerza pura. En el último momento antes de la transformación completa, miré los rostros en la multitud y vi algo que me llenó de esperanza. Algunos estaban llorando. No de satisfacción por la ejecución de una hereje, sino de reconocimiento de que estaban presenciando algo sagrado. «Es una santa», susurró una mujer, cayendo de rodillas. «Dios, perdónanos por lo que hicimos». Y entonces, en una explosión de luz que cegó a toda la plaza por un momento eterno, me transformé completamente, desperté en mi cuarto del siglo XXI por la última vez. Pero ahora todo era diferente. Yo era diferente. Me levanté de la cama y caminé hasta el espejo. El reflejo que me miraba de vuelta ya no era el de la mujer perdida y sin propósito. Era el de alguien que llevaba la sabiduría de eras en sus ojos, la fuerza de 1000 batallas en su postura, la serenidad de quien trascendió la muerte. Pero lo más importante, yo ahora tenía elección completa sobre mi existencia temporal. Podía vivir plenamente en el siglo XXI, usando todo mi conocimiento acumulado para inspirar cambios sociales. Podía regresar al siglo XV siempre que quisiera. No para morir repetidamente, sino para vivir diferentes versiones de la historia. Podía manifestarme en cualquier época que necesitara a una guerrera de la justicia. Yo era libre. Finalmente, completamente libre. En el trabajo, cuando vi a una colega siendo acosada por el jefe, no dudé. Me levanté con una autoridad que hacía eco a través de los siglos y dije, esto se detiene ahora. No fueron solo 2 palabras. Fueron 2 palabras cargadas del poder de todas las batallas que luché, todas las muertes que sobreviví, toda la sabiduría que acumulé a través do tempo. El acoso se detuvo. No por miedo, sino por respeto instantáneo e inexplicable. Aquella noche, sola en mi apartamento, encendí una vela y la observé bailar en la oscuridad. Las llamas pequeñas me recordaban a las grandes llamas que me transformaron. Si llegaste hasta aquí, ya te diste cuenta de lo intensa que se está poniendo esta historia. Así que suscríbete al canal para no perder lo que viene después. Pero ahora sin dolor, solo con reconocimiento. Gracias, susurré en francés, porque ahora sabía que estaba agradeciendo no solo por haber encontrado mi pasado, sino por haber encontrado mi futuro eterno. Porque la verdad que finalmente entendí era al mismo tiempo simple y trascendente. Yo no era Juana de Arco reencarnada. Yo no era una viajera del tiempo perdida. Yo era algo mucho más poderoso y raro. Yo era un alma que había elegido conscientemente. Se convertir en una fuerza histórica viva, una llama que nunca se apaga, que aparece siempre que la humanidad necesita ser recordada de que la injusticia puede ser desafiada, que los imposibles pueden ser posibles, que algunas personas están dispuestas a pagar cualquier precio por la libertad de otros. El bucle temporal no había terminado. Había evolucionado. Ahora yo era dueña de él, no su prisionera. Y en algún lugar del tiempo, pasado, presente o futuro, siempre habría una Juana luchando por las llamas de la justicia. Para siempre. Fin. Creí que estaba atrapada en el tiempo. Pero la verdad es que el tiempo es el que estaba esperando a que me volviera lo suficientemente grande como para contenerlo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gustó, deja tu comentario aquí abajo. Yo leo todo.